Yo esperé, ahora tiene que esperar. Voy a esperar. Y le voy a reiterar nuevamente el tema. No te descuides de tus enemigos. Y hay un enemigo que usted, como creyente o como cristiano, ignora porque quizás no sabe cuál es su mayor enemigo. Muchos cristianos creen, y Jesús dijo, no ignoré la maquinaria del diablo. El diablo es un adversario fuerte, pero está destruido. Pero tu mayor enemigo no es el diablo. Tu mayor enemigo tú lo llevas por dentro, tú caminas con él, lo bañas y lo perfumas que la carne. Y dice la palabra del Señor. La Biblia enseña que vino Amalek y peleó con Israel en Refidim, cerca del monte Oreb, en el desierto de Parán. Refidim es un lugar sin agua. Allí fue que el pueblo de Israel combatió por primera vez contra los amalequitas, venciéndole. Pero déjenme decirle que también aquel lugar llamado Refidim fue el lugar donde el mismo pueblo de Dios llevó al hombre de Dios a que cometiera un error, porque en aquel pueblo no había agua, y Dios le dijo a Moisés que le hablara de Moisés, porque el pueblo estaba murmurando. Moisés se tiró y golpeó, y la perla brotó agua. ¿Qué es lo que está pasando con muchas veces nosotros? Que nosotros estamos ignorando la maquinaria del enemigo. Amalek representa la carne, esa zona del ser humano que se resiste a Dios. Es un enemigo testarudo y porfiador, contra quien solo se puede combatir victorioso. Si al ponerse el sol hemos terminado con él. La táctica de ataque de Amalek era de asomada y escondida. Nunca perdió de vista a Israel hasta que finalmente fue erradicado. Así es la carne. Cuando la vencemos en una de sus asomodas, sepamos que no se alejará, volverá, estará al acecho y se presentará cuando más desprendido esté. Cuando usted, como hombre de Dios, como mujer de Dios, obtiene una victoria, su carne está subjugada, pero prepárese que en muy descuido ella vuelve y repite. Y ahí es donde está el problema, que muchas veces nosotros ignoramos este tipo de enemigo que tenemos. La carne, usted puede ser el hombre o la mujer más espiritual, y si se descuida, lo vas a llevar al mal. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que tú ores. La carne no quiere que tú leas la Biblia. La carne no quiere que tú te congregues. La carne lo que quiere es en los pequeños pensamientos anámicos del mundo, a que tú no tengas comunión con Dios. Si usted nota, dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo, a la carta de Romanos, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne no se someten a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si el hombre que tiene todo argumento no ha entrado aquí en lo que le digo, pero para que usted entienda que ahorita en la escuela bíblica hablaban de la carne. Si usted nota, el hombre que escribe más cartas en el Antiguo Testamento tiene todo el argumento para hablar de las dos etapas, de las dos vidas, de hablar del hombre espiritual y el hombre carnal. Porque el apóstol Pablo, antes de hacer un encuentro con Dios, era un hombre sanguinario que perseguía la iglesia, un hombre que andaba conforme a la carne, un hombre asesino, perseguía a los cristianos. Pero después que tiene un encuentro con Dios, que transformado, que camina en el espíritu, Pablo dice que estos se oponen a la iglesia de Galacia en el capítulo 5, verso 16 en adelante, que es una lucha constante entre la obra de la carne y el fruto del espíritu. Si usted está en el espíritu, no habrá condenación, pero si está en la carne, le espera la unidad de condenación. Y es muy importante, amados hermanos, que usted identifique a Amalek de hoy en adelante. Amalek representa la carne. Amalek es el pueblo enemigo de Dios. Gloria al Señor. Tuvieron guerra, como hoy no tiene guerra, pero no es con el vecino, no es con el pastor,
Muchas veces usted no se examina a usted mismo para ver cómo usted anda, gloria al Señor. Y muchas veces usted está con una batalla constante y usted está creyendo, gloria al Señor, que fue que le cogieron con usted. No, es que su carne está viva, gloria al Señor. Por eso Pablo le dice al mismo Timoteo, aleluya, no te descuides de ti mismo, examina de ti mismo. Muchas veces nosotros, gloria a Dios, nos estamos muriendo espiritualmente y el camarero no hace la guerra, la carne está al rojo vivo. Te traigo noticia, no te descuides de tus enemigos. Tienes que vencer la carne, tienes que sudarla por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del silicio, por medio de la lectura bíblica. Tienes que sudarla. ¿Para qué? Para poder vencer a Amalek. La Biblia enseña que Moisés, el hombre de Dios, es necesario que usted como líder, nosotros como pastores, entendemos que en una congregación el pastor debe contar con un liderazgo confiable. Hay líderes en las congregaciones que no son confiables. Dice la palabra que cuando Amalek, luego de Dios, se levantó contra el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, dice que Moisés, con dirección del Señor, delegó Josué y le dijo a Josué: escógeme varones valerosos, varones de guerra, que peleen. Pero Moisés no se quedó de brazos cruzados. Moisés subió al collado, Moisés subió al monte a buscar la dirección de Dios, pero tenía un hombre confiable que estaba peleando la guerra del Señor. Así somos usted y yo, del Señor. Usted no se convirtió a Cristo para estar sentado, ni para decirle que yo creo que él no. Usted se convirtió a Cristo porque Cristo quiere hacer una obra contigo en este lugar. Amén. Gloria a Jesús. Muchas veces nosotros estamos ignorando que no hace la guerra por desconocimiento. Si usted nota, dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces ahí viene Dios y recarga con el sacerdote. Por cuanto me faltó conocimiento, hasta el sacerdote fue desechado. Usted le puede dar la patada de la vida a usted, no es asamblea de Dios, es Dios que está mandando a su pueblo. El pueblo tiene que prepararse más que nunca en estos tiempos, porque andan muchas personas, gloria a Dios, engañando por las redes sociales. Hay muchas personas que se hacen su propia opinión. Satanás, que el Señor lo reprenda, óyalo bien, nada de eso le hace. Satanás lo que tiembla delante de una mujer, de un hombre, lo que está lleno del poder de Dios. Y si usted ve la carne, no va a manifestar el poder de Dios, porque Dios es espíritu y obra del espíritu. Los que andan conforme a la carne, reitero, no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne no se someten a la perfecta voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, y Moisés, en el versículo 9, y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur en la cumbre del collado. Dios le da la victoria porque a Moisés y Josué, por número uno, porque fueron obedientes. ¿Por qué muchas veces usted tiene batalla con usted mismo? Por desobediente. ¿Por qué? Porque usted le dicen que haga esto así. El pastor dice: no te vayas por ahí, y usted hace lo que usted le da la gana, y viene el espíritu inmundo y posee tu mente, posee tu cuerpo, y usted no encuentra qué hacer. Porque cuando Dios te dice: no te vayas por ahí, no te vayas. Si Dios te dice: vete por ahí, Dios te va a dar la victoria porque era contigo. Moisés no se quedó de los cruzados. Moisés delegó a Josué y le dijo: escógeme varones valerosos y valientes para la guerra. Pero Moisés subió, Hur y Aarón con él, al collado de la montaña, mientras el pueblo está peleando en la tierra. Moisés teme a la altura, clamando a Dios. Mientras tú tienes batalla en tu casa, mientras tú tienes batalla con tus hijos, con tu esposo, el pastor, la pastora, están de rodillas en el templo clamando: Señor, cúbrela, Señor, guárdala. Pero tiene que ser perseverante, tiene que ser obediente. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo y Amalek que hace la guerra. Usted nunca podrá vencer al diablo en la carne. El diablo se enfrenta espíritu con espíritu. Pastor, ¿qué argumento nos tiene? El mejor argumento lo dice la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 4, dice la palabra que Jesús vino al río Jordán a ser bautizado por Juan, y fue bautizado, y el espíritu lo envió al desierto, y duró 40 días
piedras se convierten en pan, pero Cristo lleno del poder de Dios. En Cristo está no solamente de pan y de hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. En otra palabra, cuando te hablan el Espíritu, no tiene miedo. En cambio, la carne es cobarde. La carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Por eso el mismo, le estoy hablando de hombre terrible ese Dios. Estoy hablando de Moisés. Ningún profeta de la antigüedad, ni ahora, tuvo una unción de Moisés. Moisés es un hombre que dice la Biblia que hablaba con Dios fe en tu fe, cara a cara, lo habló contigo. Y en una ocasión me llama la atención, cuando usted es un hombre de una mujer que está en el Espíritu, usted no tiene envidia, usted no tiene celos materiales. Dice la palabra del Señor que Moisés, lo que lo rodeaban, los que estaban con él, tenían una disputa, pero que están profetizando Moisés. Y dijo Moisés, tranquilo, de manera que no fueran profetas, te dé unción para que no profetice. Si Dios me llamó a pastorear aquí, como yo quiero que tú te quedes estancado, yo no quiero que tú manifiestes la gloria de Dios para que exalte y glorifique el nombre de Dios. No entiendo cómo hay líderes que sí que supuestamente y hay hermanos que me cogían conmigo, mentira del diablo. Dice la palabra de Dios que el que busca halla. Tú quieres que Dios te use, comienza a negarte a ti mismo, comienza a su lugar a Amalek. ¿Quién es Amalek? Reitero, tu carne. No le eches perfume a la carne, no le tires flor a la carne. La carne necesita un lugar en tu vida y en la cruz, en muerte, sacrifícala para que viva una vida conforme a la vida del Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. El mismo pueblo de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo, hermano? Porque el mismo pueblo de Dios, viendo las maravillas de que Dios estaba con Moisés, de que Moisés guiaba al pueblo del desierto, este mismo pueblo de Dios dejó que Amalek nuevamente, gloria al Señor, lo tuviera subyugando, porque dice que ellos murmuraban contra Moisés. ¿Cuántos cristianos hoy en día no murmuran contra su líder? Y ellos creen que el líder no lo sabe, pero lo sabe mejor el líder que aquí de arriba. Y a veces nosotros cometemos errores infantiles como cristianos, que decimos, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué esto? Porque tú no te examinas a ti mismo. Tú tienes que refrenar tu lengua. ¿A qué tú estás hablando? ¿En qué estás metiendo tu tiempo? Debe decirle, amados hermanos, el cristiano no inunda su corazón de basura de las cosas del mundo. El cristiano inunda su corazón de las cosas del Espíritu, que te dan vida, que lo que toca por tu boca sea fructífera, que transforme la atmósfera, que cambie el mente, el corazón de otro. Si usted agarra y comienza a ver una basura en la televisión, ¿de qué se está llenando su corazón? De basura. Si usted está llenando su corazón de Biblia, de libro, de historia de la Biblia y cosas del Espíritu, que agradan el Espíritu, usted será fructífero. Pero muchas veces estamos como el pueblo de Israel, no del Señor, que dependemos de otro. Alabado sea Dios. Parece que Moisés, el pueblo que guiaba a Moisés, parece que no era Jehová el Dios de ellos. Ellos comenzaron, gloria al Señor, aleluya, cuando esa carne estaba en rojo vivo, a murmurar contra el líder, gloria al Señor, y se le ha olvidado de las señales y la maravilla que Dios ha hecho a través de Moisés. Tiene que tener cuidado, hermano, lo que usted está expresando por su boca. La Biblia no relaja que de todas palabras ociosas que sacan por la boca del hombre tenemos que darle cuentas a Dios. A veces usted tiene que ser tardo para hablar, rápido para escuchar y tardo para hablar, porque muchas veces estamos cayendo en pecados ajenos de otros. Le decía a la pastora el tiempo atrás que nosotros, con los ataques que estamos recibiendo ahora, tenemos que tener mucho cuidado a qué le estamos prestando atención, oído, tanto de afuera como de adentro, porque el enemigo lo que está buscando siempre una brecha. Gloria al Señor. Que usted abra puertas abiertas a la tiniebla en su casa, en su trabajo, donde quiera, gloria al Señor. El cristiano no se alianza con el mundo. El pueblo de Dios, gloria al Señor, aleluya. Ellos tuvieron la victoria, sí, pero ellos se corrompieron, bendito el Señor. Y dice la palabra que excepto Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Cuando tú y yo fallamos, iglesia, y nos humillamos, Dios nos va a restaurar. Pero prepárate, que como quiera te vendrán consecuencias por el pecado. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 10: hizo Josué como le dio Moisés,
peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. ¿Por qué? Que la unión hace la fuerza. Cuando en esta congregación la iglesia ora y la iglesia camina de acuerdo a la visión del líder, me da acceso a mí a buscar más revelación de Dios en los secretos. Pero cuando hay un desorden dentro de la iglesia, tengo que retroceder, y ahí es donde está la clave de la victoria. La unión hace la fuerza. Cuando el líder dice, dirigido por Dios, me voy por ahí, vete tú también por ahí porque te va a ir bien. El problema es que muchas veces nosotros hacemos resistencia a la visión, a lo que el líder quiere hacer de parte de Dios, y por eso Amalek siempre prevalece contra el hombre de Dios. Por eso no puedes cuidarte de tus enemigos. Y el enemigo más fuerte no es el diablo, hermano. El diablo una vez que no ignoramos su maquinaria, pero él está vencido. Pero tu carne, mientras tú andas aquí en la tierra, tú la bañas, tú la perfumas, tú la cuentas, tú andas con ella y la viste. Ese es tu peor enemigo y tú no lo sabes. Usted puede tener 40, 50, 20 años en el evangelio, y si se descuidó de su carne se va a descarriar. Porque no se somete, la carne se suyuda. Dice que Amalek, mientras era derribado por el pueblo de Israel, pero ellos prevalecaban, ellos estaban acechando. Muchas veces tú tienes una victoria, y le digo a la iglesia, prepárate, que cuando viene una victoria para tu vida, tú vas a ver todo lo contrario, para ver si te desenfoca y no tenga la victoria. Después de una victoria viene la persecución, después de cada persecución viene otra victoria, porque el cristiano vive de victoria en victoria hasta llegar al cielo. Y muchas veces Amalek tiene a mucho ahí oprimido, porque ellos creen que estar en victoria es que todo le vaya light. Cuando usted es un cristiano que todo le está saliendo bien, revise de la mano del diablo. Si todo te está saliendo bien a tu perfección, tu carne, usted está mal delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que tú eres una bomba de tiempo para el reino de la tierra. Cuando tú doblegas rodillas, el infierno se frustra. Por eso tú ves tanta batalla en los hogares. Por eso ves tanta batalla, los hijos levantándose en contra de su padre, en contra de su madre. Es que la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo. Si en una casa hay 5, 2 contra 3 o 3 contra 2. Porque que usted porta la luz de Cristo y va a hacer retroceder la tiniebla, pero la tiniebla se va a levantar contra ti. Entonces muchas veces nosotros ignoramos eso, y por eso decimos, no, pero que a mí Dios no me ama, que Dios no me habla, tranquilo, que todo tiene su tiempo. Moisés no se dio intimidad, Moisés delegó. Huyó otro pastor, la pastora, debemos delegar a ustedes, pero no es para que se queden con ellos, es para que se lo transmiten al pueblo, se lo transmiten a sus hijos, a su esposo, en sus hogares, en su vecindario, porque eso es el evangelio, gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Dios, locura para los que se pierden, pero para usted, para mí, el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos y prevalecaba más contra él, bajaba sus manos, pero decía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado, y así hubo en sus manos firmeza. Porque es que el enemigo siempre quiere que la iglesia, que somos usted y yo, siempre los hermanos lleven la contraria del pastor. ¿Por qué? Porque todo el peso de la congregación Dios lo delega al pastor. Y el pastor solo no puede hacer el trabajo de Dios. Por eso es que el pastor necesita un liderazgo, pero un liderazgo confiable, un liderazgo que no esté enfermo, porque cuando usted está enfermo le va a hacer la vida imposible al hombre de Dios. Aleluya. El hombre de Dios le dice a usted un ejemplo así, y usted lo coge asá, y siempre ve la contraria, siempre va a decir, no me quiere, no me ama, porque está haciendo un estorbo. ¿Por qué? Yo no sé si habrá un líder, si habrá un pastor tonto que quiera hacer la vida imposible a un miembro, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 13:17, obedecemos a los pastores, sujetados a él,
día me va a pedir cuenta por usted. Pero muchos, lamentablemente, en caso no quieren someterse. Muchos quieren andar como ellos crean y hacer lo que Dios diga. Y no es así. Dios es un Dios de orden. Si no hubiera sido así, Dios ni escoge a Moisés, Dios ni escoge a Josué, ni escoge a Aarón, ni escoge a uno, y Dios agarra y el pueblo hermanecita desde el cielo lo entrona. Pero Dios es un Dios de orden. Hacia la iglesia de Cristo tienen algún orden. Y dice la palabra, amado Pablo, en los Efesios, y el mismo Dios constituyó a unos profetas, a otro maestro, a otro evangelista, a otros pastores, pero todos complementando el cuerpo de Cristo. El hecho de que yo sea pastor no significa que yo soy mejor que tú. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Pero tiene que haber un sometimiento. Y ahí no tiene el problema, que el pueblo de Dios muchos no se están sometiendo al hombre de Dios. Y si usted no se somete a la autoridad que Dios le ha dado, yo no vengo a asustarlo. Yo le traigo una noticia no muy agradable, gloria al Señor, y se lo voy a leer en el libro de Romanos, lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Bendito sea el Señor. Por eso le estoy predicando con el tema: no te descuides de tus enemigos. Gloria a Dios. Escucha lo que dice Romanos 13. Sométase a todas personas, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a los establecidos por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no tener autoridad, haz lo bueno y tendrá alabanza de él. Usted quiere, no sea amonestado, usted quiere de otro porque no lo corrió, trata de caminar recto, trata de hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. No es que no va a fallar, todos fallamos. El problema es que muchas veces nosotros estamos 3, 4, 5 años en el camino de Dios haciendo cosas incorrectas, se nos está corrigiendo y no hay cambio. Pero el cambio no viene no porque Dios no quiere, porque usted no quiere el cambio en su vida. Dios no trabaja con gente desobediente. La Biblia enseña que un hombre llamado por él se le levantó al mismo hombre llamado Moisés. Y Moisés era un hombre tan manso, relata la Biblia, tan manso, que Moisés sabía que Dios estaba con él, que fue a Moisés que Dios le cogió. Y Moisés no se defendió, no se justificó. Moisés solamente cuando vino que vio el pueblo desenfocado haciendo becerros de oro y en idolatría, Moisés dijo: ¿pero qué es lo que han hecho? ¿Y qué fue lo que pasó? Eso fue lo que yo le enseñé de parte de Dios. Entonces dice: no, pues fue por él. Entonces Moisés ahí sí le dijo: yo voy a ver mañana, a ver quién fue que me llamó. Mañana, si fue a ti fue que me llamó, que descienda fuego del cielo. Sí, descendió fuego, pero se tragó por él. ¿Por qué? Porque Dios no va con la desobediencia. La desobediencia es pecado, el pecado consumado. O sea, no es que no fallamos, hermano, todos fallamos, pero no puede practicar el pecado, porque dice en la epístola de Juan que el que practica el pecado es del diablo, pero para eso apareció Cristo, para hacer la sobra del diablo. Y muchas veces usted sabe que un compañero, una compañera, un hermano está caminando mal y usted está haciendo alianza con él. Amonéstelo, sepárese, porque Pablo dijo que a los que contienden no hacer unión con ellos, sino ora por ellos, para ver si Dios tiene misericordia de él. Y después usted está hablando que Dios no me habla, Dios no me quiere, porque usted es partícipe de lo malo. El pecado se amonesta, el pecado se enfrenta. Ahora, ¿cómo lo enfrentar? Matándolo, no, amonestándolo, como Pablo lo dice a la iglesia. La carta de Gálatas capítulo 6: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo que no vas a ser tentado que pueda caer. En cualquier momento cualquiera puede caer de la gracia de Dios si se descuida de la manera. Es tu carne. Le estoy predicando a la iglesia: ten cuidado con tu enemigo, no lo ignores. La carne es peligrosa. La carne, amados hermanos, tú tienes una vida constante de oración, una vida consagrada para Dios, porque que la carne lo que quiere es que tú te delices por las cosas del mundo. Si Dios te sacó a ti de ese mundo perverso, ten cuidado, gloria al Señor, no enfrente la tentación. Dios te sacó del juego, Dios te sacó de la prostitución. Si Dios no te manda, no te metas por ahí, que te puede doblegar la carne. Alabado sea Dios. Tienes que tener cuidado con la manera.
Y no, él es cristiano, sí, que eres cristiano, pero hay un adversario que tú lo llevas dentro. Tienes que tener cuidado, iglesia, con tu enemigo. Tienes que tener cuidado con quién tú estás conduciendo tu vocabulario. Tienes que tener cuidado en qué tú estás invirtiendo tu tiempo. Porque hay muchos que están proveyendo para la obra de la carne. Pasan más tiempo adquiriendo información en el corazón y en la mente, en las cosas que te edifican, que en las cosas que edifican al hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Es necesario, amados hermanos, que en estos tiempos usted y yo no le demos cabida a la carne. En el versículo, ya para terminar, en el versículo 15 y 16, dice la Biblia que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo Moisés: por cuando la mano de Amalek se levantó contra Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora, ¿por qué usted, que usted tenga el camino de Dios y hay un tiempo que todo está tranquilo y de repente, ¿pero qué pasó? Porque Amalek se activa. ¿Cuándo se activa Amalek? Cuando te descuidas, cuando dejas de orar, cuando dejas de congregarte, cuando no lees la Biblia. La carne no se activa. Por eso dice que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En esta vida, en tus hijos venideros, la mano benéfica de Dios se va a levantar contra los designios de la carne. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios dijo que va a traer guerra. Porque Dios quería, gloria al Señor, pasar su pueblo por esa tierra y se le opusieron. Tremendo error de aquellos creyentes que se levantan contra un hombre de Dios, contra una mujer de Dios. Les traigo noticias de terminar yendo mal. Van a terminar siendo ahorcados, muertos, frustrados, porque al que Dios llama, Dios respalda. Y ahí muchas veces nosotros nos convertimos en Amalek, haciendo resistencia, no haciendo las cosas que Dios quiere a través del hombre o la mujer de Dios que hagamos, no haciendo las cosas que Dios quiere desde el Señor, que en tu ministerio tú hagas. Iglesia, por eso el apóstol Pablo habla a las cartas de Romanos 8:1 que debemos de vivir en el Espíritu, porque los que andan en el Espíritu no habrá ninguna condenación, pero los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí es que está el problema. Muchas veces estamos en Cristo Jesús, pero muchas veces estamos en la carne. Pastor, ¿cómo yo sé de la carne? Bueno, si usted lee la Biblia, usted va a saber. Y manifiesta son las obras de la carne: pleito, ira, celo, contienda, herejía, envidia, homicidio, miseria, todo eso. Y el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es como decía el primer estudio. Muchos dicen que tienen amor, pero un amor filero, no un amor verdadero. Si me amáis, guarda el mandamiento. Cuando tú guardas el mandamiento y en tu corazón de la palabra, tú amas, tú vives una vida conforme a la vida de Dios. O usted cree que amáis que usted le den 100 pesos, un plato de comida, o que te celebren los chistes, eso no es amor. Amor es hacer la voluntad de Dios, decirle no al mundo y sí a Cristo, apartarse de las cosas de este mundo y consagrarse para Dios. Y como usted lo sabe, pastor, primer mandamiento con promesa: amaré al Señor por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento con promesa: ama a tu prójimo a ti mismo. Si usted no ama al que está viendo, mucho menos ama a Dios. Que yo creo en Dios y anda en contienda, anda en chisme, tiene enemigos, todavía tú no has acercado a Dios. Tienen que acercarse a Dios para que le pueda conocer y Él lo va a restaurar. No es que Él no lo ama, Él no ama, porque Él no ama, somos todos pecadores. Porque dice la Biblia que Él no morir por todo, y el sol sale para todo, para justo y para injusto. Pero el que practica el pecado todavía está siendo yo del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo dice en Romanos 7 y 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Cómo usted lo demuestra, pastor? Sencillo. Si usted dice: mañana
Usted lo ve con su boca. Mañana voy a hacer ayuno. Prepárese, que voy a tener batalla. Si usted dice, me voy a convertir a Cristo, prepárese. Que los que están al lado, los amanecitas, tu carne, te van a hacer la guerra. Te pusiste loco, que para allá no, porque no se someten a la perfecta voluntad de Dios. Tú tienes que sujetarla, porque Dios no te da espíritu de cobardía, iglesia, sino de poder, de amor y dominio propio, que es el Espíritu Santo. Por torpe que sea botello, cuando caminamos en el Espíritu no nos muestra extraviar. La carne te dice a ti, no vaya para allá. Tú dices, sí, yo voy para allá, porque yo quiero alabar al Señor. Por eso que no te puedes cuidar de tus enemigos. Ay, que muchas veces, no, que todos los días, que culto todos los días, pero usted se baña todos los días, usted come todos los días, usted se viste todos los días. ¿Y por qué no quiere agradar a Dios todos los días? ¿Se dan cuenta? Porque la maleta es la guerra. Tu carne está rojo vivo. Le dice que no se descuide sus enemigos. El enemigo más grande lo lleva que la carne. Por eso muchas personas viven una vida mediocre, la vida del espíritu, porque no lo están alimentando, no le están dando la comida que Dios quiere que le dé. La comida no es un plato de arroz, la comida es la lectura bíblica, el ayuno, la oración y la consagración para con el Señor. Amén. Es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Amalek no hace la guerra, nosotros estamos más enfocados en el hermano, en el vecino, en el pastor, y te desenfoca de quién tiene que estar enfocado, de Dios. Cuando usted viene aquí a Cristo, usted viene con un manual que es la Biblia, y la Biblia te dice a ti, me dice a ti, maldito el hombre que cree en otro hombre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted está enfocado en Cristo, no tiene tiempo para prestarle oído al chisme, no tiene tiempo para prestar a lo malo que ve, sino tiene tiempo para alabar y glorificar al Santo de Israel. Si hubiese sido así, Moisés, es más fácil decirle a Josué, no, déjenme tranquilo este pueblo déjenme que pelee por su cuenta. Moisés no, Moisés agarró y convocó al hombre de Dios, que era el heredero de llamado Josué, y le dijo, escógeme, hombre valiente, que yo me voy a orar, a ver lo que Dios me dice. Así somos nosotros por ustedes. Muchas veces ustedes tienen problemas, gloria al Señor, no se lo dicen al nombre de Dios, pero el nombre de Dios, de la presencia de Dios, para decirle, cuídame a fulano, cuídame del consejo, Señor, anda mal, pero ten misericordia. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Porque el nombre de Dios está para eso, para velar por el pueblo de Dios. Por eso muchos ignoran, gloria al Señor, los pastores. Y el enemigo anda detrás de la cabeza. Mismo Jesús lo dijo. Herirán al pastor y las ovejas dispersarán. Por eso hay tantos pastores enfermos. Por eso también lo anunciaron el pastor que se quitó la vida, gloria al Señor. Porque hay cosas, gloria a Dios, que el hombre de Dios necesita, hombres y mujeres en los tiempos que le levanten la mano. Ahora, es la mano carnal, no, la mano espiritual, que oren por el pastor, que si el pastor tiene una necesidad, que se controlen del pastor, no porque el pastor te lo va a recompensar, sino porque así lo estableció el Señor. Muchas veces nosotros ignoramos eso y creemos que el líder es un robot. Creemos que el líder de Dios se la sabe toda. El pastor, la pastora es humano, el que tú sientes, padece, necesita, se equivoca como tú también. Pero Dios ha delegado a un hombre, a una mujer que le puede esa responsabilidad. En un hogar hay esposo y esposa, pero el esposo es la cabeza. Pero Dios es un Dios justo y uno perfecto, que dice que la mujer se someta al esposo. ¿Cuándo? ¿A quién? Al esposo que cumpla con el deber conyugal, no un charlatán, no un sinvergüenza, porque así lo estableció el Señor. En una congregación no puede haber versículos, dice el pastor, porque un desorden. Entonces muchas veces nosotros, el espíritu de Amalek, no hace la guerra y estamos haciendo lo que nos da la gana. Y por eso ven que la obra de no crece en la iglesia. Que no, esto, ¿por qué? Porque no nos estamos examinando. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú debes preguntar al Señor, Señor, dime, ¿a qué tú me llamaste? ¿Con qué propósito tú quieres que yo haga aquí en esta casa? Porque todos ustedes tienen asignaciones de parte de Dios, un talento que no es para poner el servicio de Alencia Almonte, de Yanés Rodríguez, sino de Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces nosotros, cuando nosotros no queremos someter nuestra carnalidad, no queremos, gloria al Señor, andar conforme a la voluntad de Dios, lo primero que Amalek nos hace y nos ministra y nos dice, ese pastor si odia, le cogí conmigo, no me soporta,
Tú no ves que nada más tú contra mí. Cuando Dios comienza a trabajar con un hombre o con una mujer, es porque lo quiere saltar. No es para dejarlo igual. Tú deberías darle las gracias a Dios que si Dios te cogió contigo, es con un propósito. Y es de que su nombre sea exaltado y de que su nombre sea glorificado a través de ti. No es para matar. La prueba o los procesos no es para matarte, sino es para formarte y para que tengas una historia que contar. Después que usted pasa por un proceso, usted te dice, usted porque no sabe, pastor, por el proceso que está pasando. Debería darle gracias a Dios. Mientras más fuerte el proceso, siempre y cuando sea desobediente, mucho mejor, pues más grande tu victoria. Y con esto termino, para que usted entienda si lo que el Señor le está diciendo en esta mañana, lo que te quiere dar la victoria, y que tú cambies tu mentalidad para que tenga victoria en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el libro de Corintios, oiga lo que dice capítulo 10. Pablo defiende su ministerio. Capítulo 10, 2 de Corintios, versículo 3 al 6. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, ¿cómo se da cuenta cuando una persona en la carne? ¿Qué dice el apóstol a la iglesia? Se lo voy a leer para que lo vean. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para que usted fortaleza. Usted tenga el trabajo, se levanta el diablo contra usted, y usted está en la carne. Usted agarra palo, agarra piedra, agarra su boca. ¿Por qué? Porque está dominando la ley de la carne. Pero cuando tú tienes a la carne subyugada y también el espíritu se te levanta el diablo, tú lo confrontas por la palabra. En el nombre de Jesús, te amo, diablo. Y le menciona si es posible hasta el espíritu inmundo que lo está usando. ¿Pero por qué? Porque camina conforme al espíritu. Pero cuando la carne está viva, se defiende, se pone los guantes. Tú me dices y yo te digo, y Satanás te saca la lengua. Y Satanás conoce más Biblia que tú y más que yo. Y esa no es la cristiana. Y esa no es cristiana. Y míralo, y pues yo soy como ese. Y después de usted defendiéndose, no, porque aquel habla conmigo. Pero tranquilo, que la Biblia dice, iglesia, que nos gocemos cuando hablan mintiendo. Pero si es verdad que están hablando de ti, de mí, arrepiéntete. ¿Se dan cuenta de lo que viene la vida para la carne? La carne de destrucción, hermano. La carne muchas veces usted por sentimiento, que por amiguismo, que porque mi hijo, que porque mi hija, que porque mi esposo. Oiga, ni usted ni yo amamos a las almas de Jesús. El pecado se amonesta. No te compabules con pecado. No importa que sea mamá, que sea papá, que sea hermano, que sea hijo. Amonesta el pecado y te traigo noticias. Dios te va a dar la victoria. Dios te bendiga, iglesia.